En el pasaje que ya leíamos aquí congregacionalmente, en el verso 12 del capítulo 4 de Hechos, dice la Biblia que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay más salvadores más que uno, y ese Salvador es Cristo el Señor. Así que, hermanos, tomen asiento y vamos a tratar este precioso tema de la palabra santa de nuestro Dios. Así como existe por lo menos 3 formas de quererse salvarse la gente. Por obras es una de las primeras formas de que la gente se quiere salvar. Escuchamos muy a menudo, por ejemplo, decir, pues yo voy a estar en el cielo o me voy a salvar por lo bueno que yo haga o por las cosas buenas que yo haga. Y aún por allí, si tienen conciencia plena de algunas cosas buenas, pueden sacarlas inclusive como un argumento para poder estar en el cielo. Por ejemplo, los que no han matado a alguien físicamente, dicen, no, pues yo no he matado a nadie. Los que no andan robando continuamente, dicen, yo tampoco robo a nadie, ni ando peleando con la gente, etcétera. Sacan algunas cositas de esta naturaleza y esto es un argumento para decir, yo voy a estar en el cielo o me voy a salvar por estas cosas. La otra forma es por gracia solamente. Por gracia es que la gente, teniendo conciencia de que es pecador, no confía en algunas cosas buenas que haga para salvarse. Él sabe que no puede presentarse ante Dios con algunas cosas buenas para poder, ahora sí que exigir la salvación a Dios. Y reconoce que no merece la salvación, pero que si Dios se la da, es por gracia, es decir, por amor manifestado o por misericordia, manifestando su amor Dios para con la humanidad. Entonces, como dice Tito, me salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Entonces, los que creen firmemente que la salvación es por gracia, que por cierto es lo que la Biblia nos enseña, no confiamos en lo que nosotros hacemos, algunas cosas buenas que hay que hacer, las mayor cosas buenas posibles, porque esa es la voluntad de Dios, pero no para llegar ante la presencia del Señor y exigirle la salvación de nuestra alma. La otra forma de salvarse de la gente es por gracia y por obras, es decir, las dos cosas juntas. Dicen, yo no merezco la salvación, Dios me la va a dar por gracia, pero yo no puedo salvarme si no hago algunas obras buenas. Así que aunque Dios me da la salvación por gracia, yo tengo que hacer algunas cosas buenas o muchas cosas buenas para que, unidos a la gracia, al favor inmerecido de Dios para mí, desemboque en salvación o Dios me dé la salvación. La gente busca muchas formas de salvarse y pues hasta cierto punto tienen razón, porque esto nos enseña que no se están dando por vencidos de irse a la condenación eterna. La Biblia dice, la paga del pecado es condenación eterna. Y no se están dando por vencidos, de alguna forma andan buscando el cómo salvarse. De la misma forma, como hay 3 formas de quererse salvar la gente, aunque la Biblia solo nos enseña uno, la salvación por gracia, un favor que no merecemos, así también quieren salvarse a través de muchos salvadores. Buscan, es más, la gente inventa salvadores, aún hasta una piedra. Yo recuerdo allá en Acapulco, que estaba una camioneta cerca del templo,
en donde nos reuníamos, la Iglesia Bautista Cristo y la Única Esperanza, en donde yo era pastor. Estaba una camioneta descompuesta, una combi, y ya muy oxidada allí, y por allí en el vidrio, en el vidrio de atrás de la combi, empezaron a decir que se había aparecido la Virgen. Y empezaron, la dueña, pues hasta cierto punto empezó a hacer privado ese lugar. Y empezó hasta a cobrar, y había mucha gente que iba a ver, porque y veían supuestamente el rostro allí y todo. Y yo dije, voy a ver si en realidad es cierto, pues que se ve algo allí, ¿no? Fui a donde estaba la camioneta y empecé a buscar alguna figura que se pareciera al rostro. La verdad no se parecía en lo más mínimo a ningún rostro, a alguien por allí. Quizá tiró algo o las mismas manchas de algo oxidado allí. Y ya la gente estaba tomando esto para salvarse. Hasta llevaban veladoras, y hacían oraciones. Bueno, la gente se inventa muchos salvadores, piedras, árboles, imágenes. Y tanto para salvarse. La gente no se contenta con un solo Salvador, pero en realidad la Biblia nos habla de un solo Salvador. Dice el apóstol Pedro, en ningún otro hay salvación. Llámesele piedra, llámesele imagen, llámesele un ser humano, como hay seres humanos vivos en nuestra actualidad que se constituyen dioses, y miles de gentes andan detrás de ellos, o besándole la mano, hincándoseles y bueno, hasta desmayándose porque pasan cerca de ellos. Se constituyen salvadores, en este caso seres humanos. Y dice el apóstol Pedro, en ningún otro hay salvación, ni en los ángeles, ni aquí en la tierra, ni ningún otro, solo Cristo nuestro Señor, en el que podamos ser salvos. Y esto es una realidad. Si usted quiere un día estar en el cielo y escapar del castigo eterno, no se tome más salvadores que Cristo, porque si usted se toma más salvadores que Cristo, lo único que va a pasar es que nunca se va a salvar. Puede tener miles de salvadores si quiere, pero jamás se va a salvar, porque la Biblia enseña que hay un solo Salvador, que es Cristo el Señor. Por eso, hermanos, el tema de esta mañana es el único Salvador y la única decisión para ser salvos. Y vamos a desarrollar este tema. Entonces, si esto es así, miraremos dos cosas solamente. El único que nos salva es Cristo. ¿O acaso hay más salvadores? ¿Qué enseña la Biblia al respecto? Yo no voy a pedirles que vayan buscando todas las citas que les lea, porque yo sé que algunos que son ágiles para buscar la cita, basta mencionárselas y quizá la encuentren más rápido que yo. Pero hay otros que no, y mientras ustedes encuentran la cita y quieren leer el pasaje, yo ya voy hasta en otro pasaje, explicando aquí en la Biblia, y el tiempo se pierde y no se concentra entonces en el mensaje que queremos escuchar. Pero vamos a analizar qué enseña la Biblia al respecto. Fíjense lo que ya en el pasaje que leíamos, en Hechos 4:12, dice, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice el apóstol Pedro. Repito el pasaje. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, hay un solo Salvador. Hay uno solo que puede salvarnos. Y si leemos nosotros el verso Hechos 4:11, sabemos a qué se está refiriendo el apóstol Pablo. El apóstol Pedro dice,
este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, hermanos, aquí nos enseña que solo Cristo puede salvar. ¿Quiere usted un día estar en el cielo? Solo Cristo puede salvarlo. A Él tiene que tenerlo como Salvador, a Él tiene que amarlo, a Él tiene que seguirlo y tiene que andar en sus benditos y santos caminos. Si un día quiere usted escapar de la condenación eterna cuando muera y estar con Dios en su presencia allá en el cielo. Fíjense lo que nos dice primera a Timoteo 2:5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Repito el pasaje, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este pasaje nos enseña que hay un solo mediador para el hombre, no dos o más. ¿Quién es un mediador? Es aquel que se coloca entre Dios y nosotros, mediando, porque nosotros somos seres pecadores, para que Dios el Padre pueda escucharnos o pueda aceptarnos. Hay un solo mediador. Nosotros los seres humanos no somos mediadores, no hay ni un mediador como ser humano, ni ángeles, ni nada. Ellos no pueden ser mediadores. Nosotros como seres humanos podemos ser intercesores, es decir, interceder por medio de la oración ante el Padre a través de Jesucristo para orar por alguien, por alguna necesidad que alguien tenga. Pero mediador entre Dios y los hombres, solo uno es Jesucristo. Así que si usted quiere pedirle algo a Dios el Padre no lo va a escuchar si usted va a un ser humano y diga, a ver, tú sé mi mediador entre el Padre y yo. O lo que es peor, la gente que se toma para ir a confesar los pecados ante un ser humano, para que la persona a quien le está confesando los pecados, yendo en contra de Dios, yendo en contra de la Biblia, mencione algunas palabras como estas: yo te absolvo, es decir, yo te perdono. El único, hermanos, que puede interceder ser el mediador ante Dios el Padre es Jesucristo. Hay un solo Dios, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y un solo mediador ante Dios el Padre, Dios Hijo, Jesucristo hombre. Aquel que vino, se hizo hombre para entregar su vida por usted y por mí. También la Biblia enseña, hermanos, en Juan 3:16, pasaje muy conocido, porque de tal manera, dice el pasaje, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia enseña que Dios solo dio un solo Hijo para salvarnos, no dos o más. Él amó tanto a la humanidad que dio a su Hijo, a su único Hijo, desde el punto de vista salvífico. Se hizo carne, se hizo hombre, para entregar su vida por usted y por mí, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También la Biblia enseña, entonces, de acuerdo a estos pasajes que hemos visto, entonces la Biblia enseña que hay un solo Salvador, que es Cristo, hay un solo mediador, que es Cristo, y hay un solo Hijo que vino a salvarnos, y que es también nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo recae en Cristo. Por eso decía el apóstol Pedro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Todo está recayendo en Cristo. Ahora,
Si esto es así, es lo que la Biblia enseña, también vemos entonces que la Biblia enseña la única decisión para salvarnos es una. La decisión para salvarnos es una. ¿O acaso habrá muchas decisiones que enseña la Biblia al respecto? Miraremos otros pasajes de la Escritura. En Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Nuestra decisión es no rehusar creer en el único Hijo de Dios para salvarnos. Esta debe ser nuestra decisión. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa creer en el Hijo, dice el apóstol, registra el apóstol Juan palabras de nuestro Señor Jesucristo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, es decir, la desaprobación de Dios está sobre él. Porque si no cree en el Hijo, puede ser que esté creyendo en otras cosas que no sean el Hijo. Y a Dios, pues dice Dios, ¿cómo te voy a salvar? Si el único que yo envié para salvarte es mi Hijo, pero tú, en lugar de creer en mi Hijo únicamente, pues estás creyendo en esto, estás creyendo en esto otro, estás creyendo en un sinfín de cosas para salvarte. Así no puedes salvarte. Tienes, dice Dios, mi desaprobación. También encontramos otro pasaje de la Escritura en Juan 8:24. Dice Juan 8:24 de la siguiente manera: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Está hablando nuestro Señor Jesucristo. Son palabras que se registran textualmente de nuestro Señor Jesús. Dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Nuestra decisión es creer que Cristo es nuestro único Salvador para no morir en nuestros pecados. Ahora fíjense bien, ¿qué es morir en nuestros pecados? ¿Cómo alguien puede morir en sus pecados? Pues es fácil, cuando la persona no se arrepiente y no acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, sus pecados nunca le son perdonados. Le llega la muerte física y muere en sus pecados, es decir, muere con sus pecados sin ser perdonados por Dios a través de Cristo, porque nunca se arrepintió, nunca aceptó a Cristo, nunca creyó en Cristo para salvación. Entonces muere en sus pecados. Y Cristo dejó bien claro esto cuando dice, pues, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si tú no crees que yo soy el único Salvador, si tú no crees que soy el único mediador, si tú no crees que soy el único Hijo que envió Dios a esta tierra para salvarte, en vuestros pecados moriréis, dice el Señor. Qué claridad de la palabra santa suya. La gente se va a condenar por falta de conocimiento y por falta de una decisión correcta para salvarse. Falta de conocimiento porque no estudia la Biblia. Y falta de decisión porque aún al estudiar la Biblia y conociendo lo que se tiene que hacer, se rehúsa a hacerlo. Si tú te rehusas a creer en mí, dice el Señor, en vuestros pecados moriréis. Es decir, vas a morir sin que tus pecados te sean perdonados. Y entonces vas a despertar en la condenación eterna. Dice la Escritura también en Juan capítulo 10, versos 1 y 9, lo siguiente. Juan 10,
1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y luego dice el verso 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. Esto nos enseña, hermanos, que nuestra decisión debe ser entrar por la única puerta que hay para ser salvos, para entrar al cielo. No tenemos que darle por otro lado, no tenemos que brincarnos cerca, no tenemos que subir muros que no sea la única puerta de entrada al cielo. Y dice el Señor Jesucristo con claridad, de cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, fíjense, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. Entrará, saldrá y hallará pasto. Si la decisión nuestra debe ser entrar por la única puerta, que es Cristo. Ahora, ¿cómo se entra por esta puerta? Pues invitando a que Jesucristo sea nuestro único y suficiente Salvador, entregándole nosotros la vida a Cristo bajo un arrepentimiento sincero de nuestros pecados. Cuando uno hace esto, el Espíritu Santo de Dios pasa a morar en nosotros, salvándonos, y eso es entrar por la puerta de las ovejas. Esto es tener a Jesucristo como la única puerta para entrar al cielo. Fíjense lo que también dice Juan 14:6. Dice Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nuestra decisión debe ser caminar por el único camino que conduce al Padre, y ese camino es Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice Cristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si se fijan, estamos comprendiendo qué es lo que quiero dejar bien asentado en esta mañana. Que no hay salvación fuera de ¿quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted quiere ser salvo, no hay otra forma. Usted no puede saltear y dice el Señor en el pasaje que les leía, el que no entra por la puerta de las ovejas es ladrón y salteador. Es decir, si Jesucristo no es nuestro único y suficiente Salvador, somos salteadores y somos ladrones, porque andamos queriendo hacer otras cosas para podernos salvar sin la que haciendo un lado la que nos dice nuestro Señor que hagamos. Entonces, nuestra decisión debe ser caminar por el único camino que conduce al Padre. Dijo Cristo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y fíjense lo que nos dice Primera a los Corintios capítulo 3, verso 11. Primera a los Corintios 3:11 menciona esta porción de la Escritura lo siguiente. Primera a los Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Fíjense bien lo que la Biblia dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nuestra decisión debe ser tener el único fundamento que nos salva, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el único fundamento. Es decir, es como por ejemplo este edificio. Está sentado sobre columnas fuertes, y allí los que conocen esto pueden explicar mejor esto. Para poder sostener el edificio, la palabra fundamento es en donde se funda algo, en donde se ancla algo.
Y dice el apóstol Pablo que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que si alguien quiere ser salvo, debe tomar a Jesucristo como el único fundamento para su salvación, como la única base para su salvación. No podemos tener otra base, no podemos tener otro cimiento, no podemos tener otro fundamento para ser salvos, sino nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y fíjense también, hermanos, lo que nos dice primera carta de Juan, capítulo 5, versos 11 y 12, dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Nuestra decisión debe ser tener como el único Salvador a Cristo para poder tener la vida eterna en el cielo. Fíjense, este es el testimonio. Dice el apóstol Juan, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en la iglesia, está en una persona en lo particular, o afuera de Cristo. Y esta vida está en su Hijo, en Cristo. El que tiene al Hijo, a Cristo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. En una ocasión me preguntaron a alguien, ¿cuál es la religión verdadera? ¿Cuál es la religión en donde hay salvación? Y yo tuve que contestarle sin pensar ni siquiera 2 veces. La religión verdadera en donde hay salvación es Cristo. El que tiene a Jesucristo como su Salvador tiene la vida. El que no tiene a Jesucristo como su único Señor y Salvador no tiene la vida. No importa que se llame su religión como se llame. Si no tiene usted a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, no tiene la vida eterna. Sigue en sus pecados, morirá en sus pecados y cuando despierte, despertará en la condenación eterna. La religión verdadera es Cristo. Tener la religión verdadera es tener a Cristo como el único y suficiente Salvador. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. Y esto es claro, hermanos, por la Biblia. Por tanto, la única decisión para que seamos salvos es recibir a Cristo, el Hijo de Dios, como nuestro único Salvador y Señor de nuestra vida. Es la base de todo y en base a lo siguiente, porque no hay otro nombre en que podamos ser salvos, porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre, el único Hijo que Dios envió a esta tierra para salvarnos es Cristo, y porque aceptándolo a Él tenemos la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si la persona no tiene a Cristo como su Salvador, dijo el Señor, en vuestros pecados moriréis, porque si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis, es decir, sin que tus pecados sean perdonados, porque Cristo es la única puerta para entrar al cielo. Y Cristo es el único camino que nos conduce al Padre, también es el único fundamento. Y por tener a Cristo como el único y suficiente Salvador, entonces tenemos la vida eterna. Y este es el testimonio, dice el apóstol Juan, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Quiero subrayar y poner con palabras, con letras mayúsculas, lo siguiente. Y esta vida, letras mayúsculas, está en su Hijo. Y siguen las letras mayúsculas. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida.
como el único y suficiente Salvador. En base a esto, hermanos, podemos nosotros decir que tenemos vida eterna. Al igual que en la forma de salvarnos, no podemos fusionar nuestras buenas obras con la gracia para que ambas nos proporcionen la salvación. Tampoco podemos tener muchos salvadores para que entre todos nos salven. No, solo Cristo es el único que salva. Querer tener muchos salvadores para que nos salven es perder al único Salvador, que es Cristo, que puede salvarnos, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo a través de Cristo. Dios no envió muchos salvadores, ni muchas formas de salvarnos. Solo un Salvador, que es Cristo el Señor, y solo una forma de salvarse: por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. ¿Ha buscado su salvación a través de muchos salvadores? Pregunto. ¿Ha usted buscado salvarse a través de muchos salvadores? ¿Puede hacer usted alguna lista de algunos salvadores que creen que le salven? Pregunto también, ¿quiere usted ser salvo o salva? Dice la Biblia que el único que puede salvarnos es Cristo, nuestro Señor y Salvador. Dios amó tanto al mundo, dice Juan 3:16, que envió a su Hijo a esta tierra a entregar su vida por usted y por mí, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Había dos personas. Esta historia la contó nuestro Señor Jesucristo, pero se la voy a narrar como si fuera una ilustración de lo que le estoy diciendo. Había dos personas. Una persona que era muy rica, tenía muchas riquezas aquí en esta tierra. Dice, esta persona hacía también muchos banquetes, es decir, fiestas con esplendidez. Gastaba mucho dinero. Y había otra persona muy pobre, tan pobre, que era mendigo. Y él a veces se sentaba a la puerta del rico pidiendo limosna, pidiendo que si le daban algo para comer. Pero a ambos les llega la muerte. El rico, por su esplendor en riquezas y en gloria humana, en dinero y todo eso, nunca sintió la necesidad de Dios, nunca sintió la necesidad de salvación. Y dice la Escritura que murió y despertó en los tormentos eternos. Y también al mendigo le llegó la muerte, pero el mendigo, quizá por la necesidad económica o qué sé yo, lo cierto es que él aprovechó el tener a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida aquí en esta tierra. Cierto, padeció privaciones, pero al morir, dice la Escritura, que vinieron los ángeles y llevaron su espíritu al cielo, en donde está Abraham. Y entonces Dios les dio la capacidad al rico de ver a Lázaro en el cielo. Y el rico le empieza a hablar a Abraham. Padre Abraham, manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen la palabra de Dios. Oigan, si ustedes, si oyen a Moisés y a los profetas, dice el rico, yo tengo 5 hermanos allá en la tierra,
quiero que les testifiquen para que ellos no vengan a este lugar de tormenta. Le dice Abraham, a Moisés y a los profetas tienen hoy. Y le contesta el rico, hasta cierto punto, algo lógico lo que estaba diciendo. No, padre Abraham, si alguno fuere a ellos entre los muertos, se van a arrepentir y no van a venir a este lugar de tormento. Yo quisiera que Lázaro pudiera venir y mojar la punta de su dedo en agua, refrescar mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. No se puede pasar de aquí para allá, no pueden. Nadie puede pasar del cielo al infierno, ni del infierno al cielo. No se puede hacer lo que estás pidiendo. Dice el rico, bueno, entonces hazme otro favor. En lugar de que mandes a Lázaro y moje la punta de su dedo de mi lengua con agua, te pido otro favor. Haz que Lázaro resucite y vaya a la tierra. Yo tengo 5 hermanos y quiero que les testifique para que no vengan ellos a este lugar de tormenta. Y le dice a Abraham, tampoco se puede. Allá hay formas. Está el mensaje salvífico, el mensaje de Moisés, el mensaje de los profetas, el mensaje de Jesucristo, la Biblia misma. Estúdienla para que puedan ser salvos. Está el único Salvador, que es Cristo Jesús. Y dice, le contesta él, no, padre Abraham, pero es que si alguno va a ellos entre los muertos, se van a arrepentir. No basta con solo leer la Biblia, no basta con solo tener el conocimiento de ser salvos. Queremos un testimonio más vivo, que alguien que estuvo muerto resucite y les diga lo que hay, les hable del infierno, les hable del cielo, para que puedan arrepentirse y puedan creer. Y les contesta Abraham, no. Si ellos no se arrepienten por el mensaje de la Biblia, tampoco se van a arrepentir aunque uno vaya a ellos de entre los muertos. Fin de la historia. Esto es una realidad. Dijo Cristo, si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Porque yo soy el Hijo de Dios que vino a esta tierra. Yo soy el que entregó su vida por ustedes. Yo soy el que pagué el precio por sus pecados. Si ustedes no creen que yo soy el único Salvador, como dice el apóstol Pedro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No podrán ser salvos aunque alguno se levante entre los muertos y les diga acerca del infierno, les diga acerca del cielo. Ustedes no podrán ser salvos si no creen que Cristo es el único Salvador. Yo les pregunto, ¿habrá alguien en esta hora que quiera creer que Cristo es el único Salvador y recibirlo, si usted no ha hecho esta decisión, entregarle su vida, decirle, Señor, yo te acepto como el único Señor y Salvador de mi vida? ¿Habrá alguien en esta hora? Hermano, levante su mano. Yo quisiera orar por usted, gracias a Dios. ¿Habrá alguien más que quiera decirle gracias, Señor? Gracias a Dios. ¿Habrá alguien más que quiera decirle, Señor, aquí está mi vida, yo te acepto como el único Señor y Salvador? ¿Habrá alguien más? Yo, antes de dejar el púlpito, quiero hacer una oración por usted. ¿Sí? La invitación la termino, pero ahora ¿habrá alguien más? Hermanos, por favor, pónganse en pie allí en donde están, ustedes que levantaron la mano para recibir a Cristo como Señor y Salvador, allí en donde están. ¿Alguien más, hermano, quiere ponerse en pie aceptando a Cristo como Señor y Salvador? Voy a hacer la oración para ponerlo en las manos de nuestro Dios. Inclinen su rostro, hermanos. Bendito Dios, gracias, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. También hay un solo Salvador, es Cristo nuestro Señor, no hay más. Tener a Cristo es tener la vida eterna. No tener a Cristo como Señor y Salvador es no tener la vida eterna. Te agradecemos por estas personas, estas hermanas que están
aceptándote como Señor y Salvador de tu vida. Padre Santo, tómalas en tus manos, bendícelas, ayúdalas, y que el gozo y la alegría de tener a Jesucristo como el único Señor y Salvador nunca pase. Bendícelas y sé con ellas, y perdónale todos sus pecados. Recíbelas como hijas tuyas, y que el Espíritu Santo tuyo pase a morar en su corazón, haciéndolas nuevas criaturas, asegurándole la vida eterna y garantizándoles que un día, al igual que Lázaro y tantos otros que han muerto siendo salvados por ti, estarán contigo en el cielo cuando todo esto pase. Bendice a todos los que hemos hecho la decisión por ti, Señor. Que nunca reneguemos de que tú seas nuestro único Salvador. Que siempre estemos agradecidos y nuestra vida comprometida a ti, Señor, para caminar por tu sendero. Siempre, mueve tu mano. Bendito seas ahora y siempre. Gracias. Toma pues en tus manos a estas hermanas que te están aceptando, Señor, como el único Señor y Salvador de su vida. Y tómanos en tus manos a todos los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento y que el Señor las bendiga.